Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Vamos a darle inicio a la clase. Fíjense que el tema de hoy es bien extenso y voy a dejar una parte para el próximo sábado porque son temas bien interesantes. Por ejemplo, tenía yo para hoy los elementos de la educación, el planeamiento, la enseñanza y el aprendizaje. Y también tenía métodos y técnicas de la enseñanza, verificación del aprendizaje y evaluación alternativa. Pero como veo que los temas, todos los que yo mencioné son bien importantes, el día de hoy vamos a trabajar los primeros tres que son los elementos de la educación, el planeamiento y la enseñanza y el aprendizaje. Y para la otra semana dejaríamos métodos y técnicas de enseñanza, porque eso de métodos y técnicas de enseñanza es como la sal y la pimienta de lo que nosotros vamos a hacer como docentes. Voy a enviarles un video en el transcurso de la semana sobre métodos y técnicas de enseñanza y tomamos el tema la otra semana. Entonces, vamos a iniciar con elementos de la educación. Dentro de los elementos de la educación, ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos que intervienen en la educación? ¿Qué elementos serán? ¿Quiénes participan en hacer la educación? Los alumnos, licenciadas, Los alumnos, maestros, maestros, Directores, directores, padres de familia. padres de familia. Correcto. Voy a compartirles un documento aquí y luego dice planeación, planeamiento de la educación. ¿A qué se referirá en planeamiento? ¿A qué se referirá el planeamiento de la educación? el planeamiento, licenciada. ¿Sí? A la manera en que se va ahí se me fue. A desarrollar. En la manera en la que se va a desarrollar la enseñanza y el aprendizaje para los alumnos. Correcto. Fíjense que para trabajar con ustedes, yo planeé el día de hoy qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a tardar hacer esto. Y por esa razón, cuando yo vi los temas, me di cuenta que todos los temas que yo pensaba trabajar el día de hoy, que son 6 temas, considero que no llena las expectativas porque son temas tan importantes que en un periodo de clase pues solo es una pincelada, ¿verdad? Entonces los vamos a ver despacio entre este fin y la otra semana. Luego estamos con la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza para ustedes? ¿Qué es enseñar? Un sinónimo de enseñar, ¿qué será? Para mí enseñar es compartir lo que yo sé con alguien que no lo sabe. Correcto. Transmitir información. Ser agente multiplicador de lo que, como dice usted, lo que yo sé, transmitírselo a alguien. Entonces, sí, enseñanza es transmitir conocimiento. Si yo transmito mal, voy a deformar. Y por eso es tan importante tener conciencia de lo que es ser maestro. Porque en la actualidad todos podemos ser maestros, pero en realidad el don de ser maestro posiblemente no lo tengamos todos.
Entonces, primeramente tenemos que predicar con el ejemplo. No puedo yo exigirle a un estudiante si yo soy haragana. No puedo decirle que cumpla si yo incumplo. Entonces, más que enseñar por medio de un video, por medio de una diapositiva que yo hice, más que enseñar es por medio de el ejemplo. Si semejamos la enseñanza o lo que estamos hablando en términos bíblicos, la palabra maestro viene de nuestro Señor Jesucristo. Y Él enseñó, pero Él enseñó predicando. Él no era solamente un predicador, o sea, no solamente daba sus discursos, sus meetings, sino que su modo de vida era realmente lo que él decía en sus discursos. Por ejemplo, no podía decir no robarás y él lo hacía, ¿verdad? No cometerás adulterio y él lo hacía, ¿verdad? Entonces nosotros, los maestros, tenemos un papel, pero súper importante en la sociedad. Podría decirles que de nosotros depende el éxito de un país, de nosotros depende que los países surjan, porque nosotros con nuestras enseñanzas podemos ayudar a que las generaciones cambien de actitud. Mire, estamos en un medio de corrupción, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel de Guatemala, a nivel de nuestras comunidades, a nivel personal. O sea, personal ya puedo decirle si yo me considero que estoy cometiendo corrupción. Entonces, ahí la autoevaluación, si yo estoy inmersa. ¿Y cómo puedo ser corrupta? De muchas maneras. Por ejemplo, no yendo a trabajar. Si me toca que trabajar a las 7:30, llego a las 8, ya estoy haciendo corrupción. Si tengo que salir a las 12:30 y salgo antes. Si quiero llegar, cuando quiero llegar, llego, y si no me dan ganas de ir porque tengo que ir a hacer mi mandado, no voy. Eso es parte de la corrupción. Entonces a veces decimos, es que yo no robo porque no llega dinero, pero en realidad en todos los actos que nosotros hacemos podemos caer en corrupción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el cuidado en nuestros hogares y en nuestro trabajo de dar lo mejor de nosotros mismos para hacer convencer a las personas que tenemos que hacer un cambio, porque el aprendizaje lo que requiere es hacer un cambio en las personas. Pero si nosotros somos malos transmisores, lo que vamos a hacer es deformar a las personas. Entonces, ese es el aprendizaje, el enseñanza. ¿Y el aprendizaje qué será? ¿Qué es el aprendizaje? Hablamos de la enseñanza y ahora el aprendizaje, aprender. Conocimiento que adquirimos, licenciada. Sí, el conocimiento que adquirimos por medio de alguien, de un agente multiplicador, en este caso de nuestros maestros o principalmente de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es aprender a hacer algo dependiendo del medio donde nos vamos a desenvolver. Tiene mucho que ver el hogar. El hogar es primordial, ¿verdad? Por supuesto que hay excepciones, porque yo siempre he visto, por ejemplo, en hogares donde los padres son excepcionales, ejemplo de papá, ejemplo de mamá, pero los hijos no siguieron esa línea. ¿Por qué? Porque desde el momento que nacen, ellos comienzan a tomar su independencia. Y ellos tienen el ejemplo de sus padres, pero también pueden decidir. Y como dice la enseñanza bíblica, ¿verdad? Que todos tenemos dos caminos y esos dos caminos los tenemos desde que tenemos ya conciencia de lo que estamos haciendo. Y a veces decimos que los niños no comprenden, pero muchas veces tenemos que enseñarle a los niños desde temprana edad a aprender a tomar decisiones correctas, ¿verdad? Para que ellos cuando sean adultos puedan decidir sin necesidad de que nosotros como padres
tengamos que andar detrás, enseñarlos a volar y que ellos tomen sus propias decisiones. Entonces, a eso se refiere el tema de hoy. Entonces, aquí estamos con los elementos de la educación. Ya ustedes dijeron algunos. ¿Cuáles son los componentes de la educación para que se haga el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, los componentes de la educación son, primeramente, la institución educativa donde estamos, ¿ya? Luego está el alumno, el tutor, que en este caso es el docente, los programas de estudio, las planificaciones, los materiales que vamos a utilizar y agregado la tecnología, que es lo que estamos actualmente, que aunque ya no estamos en las aulas, estamos aquí. Entonces, si usamos la tecnología y no tenemos la oportunidad de estar recibiendo clases presenciales, nosotros los maestros tenemos la obligación de hacerle conciencia al estudiante que trabaje honestamente, que sea sincero, que no copien del otro, que no le hagan sus trabajos. O sea, esos son principios que nosotros los maestros tenemos la obligación de decírselos a nuestros estudiantes. Entonces, los componentes es todo aquello que nos va a ayudar a realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Fíjese que hay dos compañeras que quieren ingresar, pero no pueden. No se ven, pero ahorita voy a ver. Gracias. Presentación, ¿verdad? Licenciada, Diga. a mí la compañera Glendy me informó que no iba a poder estar en la reunión porque andaba en el hospital con un familiar. Vaya, está bien. Está bien. No hay problema. Bueno, entonces voy a colocar aquí. Entonces, por eso, por ahí estamos iniciando. Entonces, todo viene encadenado, que es la pedagogía, fundamentos de pedagogía. O sea que en sí la palabra de pedagogía muchas veces nos cuesta asimilarla dentro de nuestra mente, pero realmente la pedagogía es todo lo que hacemos y lo que logramos, lo que nosotros logramos como maestros transmitir a nuestros estudiantes como docentes. Pero para ser un buen docente, pues yo creo que lo que realmente tenemos que hacer es ser honestos, tener conciencia, actuar y principalmente pues enseñar, pero enseñar de veras, como dicen, tal vez no nacimos para enseñar, pero la misma responsabilidad nos hará ser buenos trabajadores donde estemos. Si yo soy docente, ¿qué tengo que hacer? Dar mi mayor esfuerzo para que mis estudiantes me comprendan. Si yo soy una secretaria, ¿qué tengo que hacer? Hacer mi mayor esfuerzo donde estoy como secretaria. Si soy un director de escuela, tengo que hacer mi mayor esfuerzo como, o sea, el papel que me toca desempeñar, hacerlo bien. Aunque, como dice, yo no nací para ser maestro, pero aunque yo no haya nacido para ser maestro, por ejemplo, ¿verdad? Tengo obligación moral de dar lo mejor de mí a la sociedad, a las personas que están alrededor de mí. Como mamá yo tengo que dar lo mejor. Como una familiar tengo que dar lo mejor. Si tengo una amiga, tengo que dar lo mejor. Entonces, en el trabajo yo tengo que dar lo mejor. Y principalmente si soy maestro, si estoy estudiando para ser un maestro,
yo tengo que dar lo mejor de mí, a pesar de que tenemos limitaciones, porque nosotros los maestros no somos sabios ni genios que nos vamos a saber todo desde la P hasta la A, sino que lo que tenemos que hacer es conciencia de hacer las cosas bien hechas. Luego seguimos con el planeamiento de la educación. El planeamiento de la educación se refiere a los planes que yo tengo que hacer para dar mi clase. Entonces, por ejemplo, el día de hoy yo estoy dando esta clase de fundamentos. Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? ¿Qué voy a enseñar? Voy a preguntar. ¿Qué voy a enseñar hoy? Yo ya les dije que voy a enseñar. Les expliqué que eran 6 temas y voy a enseñar de los 6, 3. Pues, ¿qué voy a enseñar? Yo ya limité mis temas. Ya sé que voy a enseñar hoy los elementos de la educación, el planeamiento y la enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo no voy a venir aquí con ustedes y yo digo, bueno, a lo que me salga. El día de hoy voy a hablar de algo. Y por tapar muchas veces la debilidad, lo que hacemos muchos maestros es ponernos a platicar con los alumnos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Platiquemos. Cuéntenme un chiste. Entonces comenzamos a buscar muletas porque no sabemos qué vamos a llegar a enseñar a las aulas. Entonces, nosotros tenemos que ir bien seguros a lo que vamos. ¿Qué vamos a enseñarle a los niños? Bueno, entonces, si yo sé que les voy a ir a enseñar la suma, por ejemplo, a los niños, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué voy a evaluarle a los niños, pero para saber si ellos están avanzando. Muchas veces tomamos la evaluación solo para un número. Estamos acostumbrados a hacer evaluaciones escritas. Y sí se puede, pero no se debe abusar de las evaluaciones escritas, sino que tantas maneras de poder evaluar en el proceso, por ejemplo, las actividades se han convertido en evaluación. Entonces, si yo enseño la suma a un niño, si yo logro entrar al corazón del niño, cómo explicar, el niño me va a entender. Y si yo, después de haberle enseñado, le pregunto algunas cosas sobre la suma, él me va a responder. Pero muchas veces lo que hacemos los maestros decimos, voy a hacer la evaluación y hacemos la evaluación escrita. Voy a colocar estas preguntas que yo sé que el alumno no me las va a contestar. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el alumno no nos conteste o que el alumno haya aprendido y que yo me dé cuenta en el proceso de evaluación, cuando él hizo lo que yo quería saber, él lo logró. Pues yo tengo que lograr que el estudiante haga. Pero si yo estoy con otra mentalidad, el alumno no va a hacer. Entonces tenemos que ser claros de qué queremos con los estudiantes. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cuándo lo voy a enseñar? Por ejemplo, hoy les dije que había pensado en trabajar 6 temas. Pero me di cuenta que los 6 temas son bien importantes. Entonces, ¿qué hice? Dosifiqué. Y dije, bueno, de los 6, hoy solo voy a enseñar 3. ¿Cuándo? Hoy. Y los otros 3 los voy a enseñar la próxima semana. Entonces, ahí ya tengo yo pensado cuándo lo voy a hacer. Eso está en mi mente. Yo les estoy contando todo lo que tengo en mi mente. Pero eso que les estoy contando, que yo tengo en mi mente, ya lo tengo en papeles. Yo no estoy trabajando así como de una forma empírica donde que me salga lo que sea, no, sino que yo ya he estudiado lo que yo voy a venir a trabajar con ustedes. No sé si logran, voy a ver si logro mostrarles el documento donde yo trabajo. Pero no sé si logran ver un folder que yo les muestro ahí. No se ve.
¿No se ve? No, licenciada. No, vaya, yo les voy a mostrar aquí, es que lo tengo en la computadora, pero lo que pasa es que yo tengo un folder. Tengo un folder con todo el contenido del semestre. Y yo hice un formato y se los voy a enseñar. Y en el formato me van a comprender cuando les muestre el formato porque estamos hablando de eso. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y cuándo evaluar? Entonces, ¿cómo voy a evaluar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a evaluar? Aquí, pues, según lo que mi criterio y el criterio que nos da la universidad es que yo tengo que evaluar cada final de bloque. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Los 30 puntos que tienen de evaluación, yo no se los estoy dejando para el último día, el último bloque de aprendizaje, que es el número 5. Si yo no evaluara por partes, ustedes tendrían que evaluarse conmigo 30 puntos al final. Pero lo que estamos, por lo menos, en mi caso, lo que yo estoy haciendo es que estoy dividiendo los 30 dentro de los 5 bloques. Entonces, en cada vez que termina un bloque, yo evalúo el bloque sobre la evaluación final. Entonces, yo evalúo 6 puntos de evaluación final. Entonces, ¿cómo voy a evaluar? Así como le estoy diciendo. Yo estoy dividiendo los 30 para que usted al final no tenga la necesidad, ni usted ni yo, de que usted tenga que evaluarse sobre una evaluación de 30 puntos. O sea que nosotros no tenemos que dejar ni un hilo perdido. Cuando estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo tenemos que tener previsto todo en nuestra mente y colocado en papeles, porque los papeles nos van a ayudar como una guía. Por ejemplo, yo tengo aquí el bloque número 2, del 6 al 20, que es hoy, pero, perdón, aquí está. Tengo programado, sí, del 6 al 20. Pero como la otra semana voy a trabajar parte del bloque todavía, voy a correr un sábado más. La planificación no es rígida, es flexible. Entonces yo pensé que voy a agregar un sábado más para trabajar esto el próximo sábado. Entonces aquí tengo yo hasta con colores, qué día, fechas. Y tengo aquí 4 puntos que le voy a dar de investigación, 2 puntos de extensión. La evaluación final vale 6. Una semana anterior le califiqué preguntas de pedagogía, partes de una participación en clase tengo, preguntas de pedagogía. Y así yo voy anotando y colocando el punteo. Entonces yo ahí no me voy a perder. Si yo no llevara ese control, entonces lo que sería de mí es que seguro que yo me perdería. Ahorita voy a ver si encuentro eso que les digo. Fundamentos de pedagogía. Aquí vamos a ver, tema, tabla. Entonces, tenemos que ser bien... Tenemos que tener todo a la mano para poder llevar un orden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si no tenemos ese orden, lo que va a suceder es que nos vamos a perder. Vamos a ver si encuentro ese formato. Entonces, hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué aprender, ¿verdad?
No encuentro ese documento, síntesis, un programa. Ahorita les voy a compartir. Me salgo de la presentación, pero es porque quiero asociar lo que estamos haciendo con lo que yo estoy explicando. Ven aquí, fundamento de pedagogía. Sí, licenciada. Bye. Este es todo el curso, miren. Aquí tengo todo el curso. Y así tengo las 3 clases que yo imparto. Me tomé el detalle de colocarlo con colores. Este es un color, otro. ¿Y para qué lo hice? Del 2 al 30 voy a trabajar esto. Entonces, en un sábado voy a trabajar lo verde. Otro sábado lo rosado. Otro sábado morado, lo otro y lo otro el otro sábado. Entonces, aquí ya coloco, miren. 4 investigación, 2 de extensión, 6 evaluación. Eso lo tengo a manuscrito. 6. Son 6, 4, 10, 12. Yo tengo derecho a 20 por cada bloque. Entonces 12 y son 4 sábados. Me quedan 8 puntos. 2 de una actividad, 2 de otra, 2 de otra y 2 de otra. Y ahí me da el total 20 puntos. Eso es planificar. O sea que además de que tengo el plan, tengo instrumentos que me ayudan a poder tener orden y no perderme. Entonces aquí escribo. En investigación 4 puntos. Voy escribiendo. Aquí bloque 2. En el bloque 2 aquí vamos, miren, y no les miento. Tendencias. Fíjense que las tendencias las trabajé. Miren, aquí hice cambios. Porque el sábado pasado yo trabajé las tendencias y las trabajé solitas. Entonces, ¿qué tenía que haber trabajado? Esto la semana pasada. Pero como los temas están bien interesantes, dejé solo las tendencias. Esta semana yo voy a trabajar estos 3 que se quedaron rezagados de la semana pasada. Y entonces esto se supone que yo, como trabajé solo tendencias la semana pasada, y la semana pasada tuve que haber trabajado estos 4 temas, entonces quise abarcar estos 3 más estos serán 6, pero me di cuenta que tampoco no procede. Entonces me quedo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a cambiar ese color para que me dé cuenta que lo que pasó ahí fue que yo solamente trabajé tendencias. Y aquí son 3 sábados, del 6 al 20 tenía. Pero luego, como ya voy a hacer 4 sábados, entonces ya le agrego del 6 al 27. Entonces trabajé las tendencias. Ahorita estamos trabajando estos 3, luego estos. Y luego pasamos al otro tema que serían las disciplinas auxiliares de la pedagogía. Total del bloque 2, pasamos al bloque 3, aquí está el bloque 3. Total del bloque 3, bloque 4. Eso es, yo lo elegí para trabajar así. A mí nadie me dijo, mire, hágalo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el camino yo tengo que buscar formas de poder transmitir, pero si yo no llevo un orden, lo más probable es que yo me confunda. Lo más probable es que se me olvide. Y lo más probable es que el próximo sábado les venga a dar algo y yo voy a decir, mire, ¿y en qué nos quedamos, muchachos? No me recuerdo en qué nos quedamos. Entonces quiere decir que yo no estoy llevando un orden lógico y no planeé lo que yo vengo a trabajar con ustedes. Entonces aquí dice la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar, amaestrar, dar, transmitir. Todos los sinónimos que le dé a usted el tema de la enseñanza. Ser agente multiplicador, eso es enseñar. Enseñar con el ejemplo. No es fácil. Es más fácil ser un ingeniero. Es más fácil ser una secretaria. Porque la secretaria solamente lleva el control de los papeles, el orden, y de hecho pues tiene cronogramas y todo, pero la carrera de nosotros es transmitir la información, transmitir lo que yo sé, pasárselos a ustedes para que ustedes sean buenos profesionales.
y cómo solamente con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, miren, yo les mostré ese mi instrumento para que ustedes vean que yo no vengo a trabajar con ustedes al azar y que todas las actividades que yo le dejo son pensadas. Porque si se dan cuenta, la semana pasada se llamaba Tendencias Contemporáneas. ¿Y cuál fue la tarea que les dejé? ¿Cómo se llamaba? Tendencias de la pedagogía. Entonces, todo tiene que ir. ¿Qué voy a evaluar? No le voy a evaluar otra cosa si estamos trabajando las tendencias. Y cuando usted se evalúa o usted hace la hoja de trabajo o la evaluación, aún ahí en ese proceso, usted está aprendiendo. Entonces, la evaluación, quitémonos de la mente que evaluar es hacer un examen por escrito porque no es eso. Ahora hay otras maneras. Evaluar por desempeño, o sea, cómo se desenvuelve el estudiante por medio de la observación. Yo voy a ver cómo se desenvuelve el estudiante, por ejemplo. Yo doy una clase que es de inglés, entonces a ellos los dejo que se presenten en inglés. Entonces, ellos me hacen un video y me mandan el link. Entonces, yo en el video veo, por medio de la observación, si memorizó, si tuvo seguridad, yo lo veo. Y, por ejemplo, algún alumno que lo hizo solo por salir del paso, yo lo vi. Entonces, ahí dice excelente, tanto. Muy bueno, tanto. Entonces, es por medio de la observación que yo puedo evaluar una actividad. Ya no nos quedemos en lo tradicional, porque normalmente un 90% de los maestros lo que están haciendo es evaluar a los niños de forma tradicional. Y ahí es donde no está funcionando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro, el alumno o estudiante y el objeto de conocimiento, o sea, el maestro, el alumno y qué quiero enseñar. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente de conocimiento y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. Eso es mentira. Eso fue hace muchos años, cuando trabajábamos la educación tradicional, pero ahora ya no estamos así. Ahora hemos ido cambiando tal vez paso a paso, pero ha habido transformación. Un ejemplo vivo es, yo trabajé 30 años como docente y trabajé cuando era lo tradicional. Y lo tradicional éramos muy verticales, no dábamos opción a que el estudiante hiciera esto. Y la evaluación final valía 70 puntos y 30 de trabajos. Entonces el estudiante definitivamente, solo el que podía memorizar, sacaba los 100 puntos. Entonces decíamos, él es el abanderado. Estábamos bien equivocados, porque los abanderados no son los que obtienen más punteos, sino que son aquellos personas que son bien dedicadas, que son altruistas, que son responsables, que participan, que hacen y que demuestran muchas cualidades y no solamente que responden una prueba. Eso no es el mejor alumno, ¿verdad? Entonces dice, bajo esta concepción el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimiento del docente hacia el estudiante a través de diversos medios y técnicas. El aprendizaje se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que puede observarse en la conducta del sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos, y de esta forma los niños o los estudiantes aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Vamos a los ejemplos. El día miércoles nosotros tuvimos una reunión
Y yo les expliqué la primera parte del proyecto de investigación. Usted ya no está ciegas. Usted tiene una guía. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí tiene dificultad porque usted lo tiene que hacer, pero la guía le va a ayudar a no perderse. Entonces, ahí yo les transmití la información, expliqué para que usted pueda tomar de ello la información y poder echar a andar lo que el docente le está solicitando. Entonces, ¿cómo quieren ustedes, por ejemplo, lo del ensayo? Les expliqué cómo era el ensayo, se hizo el video, ahí está la información. Entonces, usted se va a guiar. Si usted no lo hace así, quiere decir que usted no quiere llevar la norma. Porque también muchos estudiantes no les gusta llevar la norma. Y dicen, ah, no, yo hago lo como yo lo quiero. Entonces, ahí muchas veces hacen lo incorrecto. Pero normalmente la palabra del docente cuenta y vale. Entonces, si yo les estoy diciendo si les estoy diciendo mentiras, aunque sean mentiras, la palabra del maestro vale. Y entonces yo estoy, en lugar de formar, estoy deformando personas. La educación del siglo XXI está experimentando desde hace algún tiempo una serie de transformaciones, tanto dentro como fuera del salón de clase. ¿Cuál será una de esas transformaciones que nos tocó que vivir a nosotros? Vamos a ver quién me dice. Las clases en línea. Las clases en línea. ¿Y por qué razón tuvimos que tomar ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por la La pandemia. La pandemia nos obligó a transformarnos. Y si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos pasado 2 años sin escuela y se hubiera perdido el proceso, pero no, seguimos en la lucha. A pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva, para construir un aprendizaje significativo en los